una floración. A la venia están nuestras colmenas, no alimentamos, no hacemos nada. Tiene 3 kilos. Ahí la abeja se reprodujo naturalmente, nadie no intervino la mano del hombre. Agarramos, somos sacanieles, destapamos, sacamos, pesamos todo, 3 kilos de abejas, más o menos está buena, regular la floración. Vamos a producir 3 por 3, 9 kilogramos de miel. Órale. Pero llega un amigo de México y les dice que hay que alimentar y que hay que nutrir. Pues dice, oye, pues vamos a meter un poquito de jarabe. Entonces, con este poquito de jarabe, ¿qué hicimos? Pues la abeja reina dice, hay entrada de nutrientes. Pues me emociono y empieza la postura. Es una postura que va a durar muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque no hay la cantidad de nutrientes, nada más hay carbohidratos. Entonces, con estos carbohidratos y lo que tenían de reserva, creció la colmena 1 kilo más porque ya les metimos jarabe. Entonces, 4 por 4 igual a 16. Porque metimos jarabito. Pero este cuate también dijo que había que alimentar con tortita. Y que alimentar, bueno, pues que le metemos y que crece la colmena y que la floración estuvo buena. 6 por 6, 36 kilos. 36 kilos de miel contra 9 kilos de miel, son 27 kilogramos más de miel. Ya tenemos 27 kilogramos de miel por una pequeña inversión. Ya tenemos una producción y es un dinero que esos 27, ¿cuántos soles vale el kilo de miel al mayoreo? 15 soles por 9. Entonces son 9 por 45 y 135 soles por 9 kilos. Pero 36 por 15, ¿alguien que sea matemático? 36 por 15, todos son 500, no, 900, ¿no? 540. Entonces, contra la diferencia de los 9 kilos por 15, entonces vean las diferencias de economía. Ese era un dinero que no tenían ustedes contemplado y ahora ya tienen ese dinero. Ahora multiplíquelo por el número de colmenas que tienen, ¿no? Y es un dinero que no teníamos contemplado, que va a servir ahora para las fiestas patronales del pueblo. Ya tenemos el dinero para comprarle vestido a la señora y a la novia, para pagar los útiles escolares de los niños que va a iniciar el ciclo escolar en agosto, no sé aquí. Para un pisco sour, que están buenos. Entonces, ese dinero, por una pequeña inversión, es un dinero que no tenían contemplado y ahora ya lo tienen. Véanlo por ese lado amable. Entonces, y el maravilloso trabajo de las abejas. 36 kilos de miel por cosecha, es una maravilla eso. La que sigue, por favor. Entonces, entrando que comen en la naturaleza, pues ahí está, comen néctar, comen polen, toman agua y toman miel, ¿no? Entonces, los hidratos de carbono, vean cómo trabajan. El néctar, ¿cómo podemos sustituir el néctar en la naturaleza? Lo proveen las flores y por medio de las glándulas hipofaringeas y todo el complejo de glándulas y en la colmena lo transforman en miel. Ahí está. ¿Y qué son? Azúcares simples y compuestos. El néctar, entonces ya tenemos néctar en la naturaleza. Nosotros como humanos fue lo primero que empezamos a ver a qué sabía el néctar. Sabe dulcecito la mayoría, ¿no? Cosas dulces les gustan a las colmenas. Estas colmenas entonces van a sustituir el néctar con los hidratos de carbono. Van a producir que tiene hidratos de carbono y van a tener azúcares simples y compuestas. Entonces ahí está glucosa, fructosa, sucrosa, maltosa y todas estas. Entonces todas estas azúcares alimentan a nuestras colmenas. No todas son buenas ni todas son malas.
Luego, el polen, que en la naturaleza se da en las plantas, esa es la fuente de proteínas de nuestras colmenas. Las proteínas son cadenas de aminoácidos y son 20 aminoácidos, 10 esenciales y 10 que no lo son tantos. Pero todos estos mendigos aminoácidos, vean ustedes, ahí dice arginina, histidina, leucina, todos esos entran en las funciones de cada uno de los sistemas y de las glándulas que trabajan en nuestras colmenas, en nuestras abejas. Entonces, si alguno de estos aminoácidos no está presente, en alguna de estas partes se va a ver reflejado. Entonces, los aminoácidos son esenciales con las proteínas. ¿Para qué? Que lo da el polen, pero desgraciadamente el polen no tiene todos esos aminoácidos. Pero las abejas, como son tan maravillosas, no solamente recogen un tipo de polen. Si nosotros ponemos las trampitas de polen, ustedes van a ver polen de todos los colores y de todos los sabores. ¿Por qué? Porque ellas son tantos años de maravillosa evolución que van recogiendo todos los polen, se van alimentando, y alguno de esos polen va a tener alguno de estos aminoácidos y va a mejorar su rendimiento, su capacidad, y va a desarrollar alguno de estos órganos que tenemos acá. Entonces, todos estos aminoácidos, las proteínas, el polen, más las grasas, más glicerol y ácidos grasos, que también lo encuentran en la naturaleza en diferentes condiciones. Entonces, las grasas pueden ser, yo he visto, yo no sé ustedes, pero poco no, cuando hay animales muertos en la carretera, no ven a las abejitas encima, pues están buscando a lo mejor cosas de estas, estos aminoácidos que a lo mejor no lo tienen los vegetales y que tienen solamente las fuentes de proteína animal. Entonces las grasas también pueden ser de origen animal o vegetal, por eso hay que ponerle un poquitito de aceite siempre a los alimentos, poquito, nada más. Y las proteínas, entonces si vemos acá hidratos de carbono, entonces van a ser simples y compuestos, y podemos sustituirlo con diferentes tipos. Ustedes tienen azúcar, ¿no? ¿Con qué lo sustituimos los carbohidratos? Fácilmente con jarabes o azúcar, ¿sí o no? ¿Sí? Las proteínas hay de varios tipos, hay 3 tipos de fuentes de proteína: fuentes de proteína animal, fuentes de proteína vegetal, fuentes de proteína microbiana, y ahora ya empezamos también a investigar, alguien empezó a investigar fuentes de proteína de otras cosas como las algas marinas, del plancton y de todas, del kelp, todas esas cuestiones sirven de microorganismos. Entonces, estas son las fuentes de proteína, las fuentes de grasas y las fuentes de carbohidratos. ¿La que sí? Hidratos de carbono constituyen el 60% de la dieta, es el combustible que queman los seres vivos para su funcionamiento, es el famoso cafecito de la mañana, es el famoso el pancito, la papa de la mañana, todas estas fuentes de carbohidratos que nosotros consumimos, también las pueden consumir las abejas. Entonces, las fuentes de carbohidratos, los azúcares, son el 60% de estas dietas para su funcionamiento. El agua, también importantísima dentro de las colmenas. Las larvas son más del 90% de agua, las abejas también tienen más del 60% del organismo, es agua. Entonces procuren que haya fuentes de agua, agua limpia, no charcos ni ríos contaminados. ¿Qué sucede luego cuando hay granjas de cerdos o granjas de pollo cerca y tiran sus residuos a los ríos? Entonces van nuestras abejas, no las hemos alimentado, tienen hambre
y van a los ríos o tienen sed, toman este tipo de agua, y esta agua a lo mejor lleva antibióticos, y estos antibióticos se ven reflejados también en la miel. Y si nos rechazan la miel, vamos a empezar a buscarle por todos lados y vamos a encontrar que fueron nuestras fuentes de agua, y que son fuentes de agua contaminadas. Proteínas, entonces ya les dije, las proteínas, fuentes animales, vegetales, microorganismos, y ahorita últimamente han empezado a hacer algo de investigación también con algas, y son muy caras, pero no está de más platicarles a todos para que también conozcan estas fuentes. Y se hacen en forma de tortas, es lo más fácil, hacer unas masitas. Entonces vean, esto ya es una torta bien hecha. Ya le pueden poner la cantidad que ustedes quieran, y vamos a hablar de cantidades y de cosas de esas. Y ven cómo están las tortas, y ven este alimentador externo, que luego cuando metemos productos o jarabes que tienen aminoácidos y los tenemos en alimentadores externos con la radiación solar, los degradan. Todos que sean alimentadores internos, procuren tener alimentadores internos para que los rayos ultravioletas no los degraden esos tipos de productos. La que sigue, por favor. Fuentes de proteína, ahí vamos ya a las fuentes de proteína para que vean cómo funciona la leche en polvo. Esta es una fuente de proteína animal, pero yo nunca he visto una abeja correteando vacas para pegarse a las ubres. La leche entera no podemos dársela a las abejas. El azúcar de la leche no la degradan las abejas. Entonces tenemos que pedir leches desengrasadas y con bajo contenido de lactosa. Leche en polvo, si la podemos usar, que sea leche desengrasada al 1% y que tenga menos del 5% de lactosa. Esa es la leche que podemos utilizar para las colmenas. Hay una leche de becerros, pero que sea de leche, no de soya. Es una fuente de... Y vean, está bastante completa la leche en la cuestión de los aminoácidos. Vean, la proteína tiene un 36%. Vean, tiene un 35%, ¿no? Si no ando mal. A ver, allá atrás, ¿sí lo ven bien? ¿El número? A ver. 36. Si nosotros estamos hablando de que las necesidades nutricionales de las abejas es de un 20 a un 30, que es la parte óptima, hay polen del 12% de proteína. Es que hay muchísimo polen, doctor, está entrando muchísimo polen y las abejas no desarrollan, las colmenas no desarrollan. ¿Qué sucede? Que este polen no está cumpliendo las necesidades nutricionales. Hay mieles que son monoflorales, que tienen mayor costo o valor en el mercado, pero estas mieles monoflorales, a lo mejor el polen de estas mieles monoflorales no cumple con los requerimientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como el apicultor es un genio, porque somos carpinteros, somos artesanos, somos ganaderos, somos nutriólogos, somos veterinarios, cumplimos una serie de funciones impresionantes cuando estamos trabajando con las colmenas. No solamente, y también somos cargadores, porque también cargamos los cajones y pesan muchísimo. Entonces, también tenemos que ser nutriólogos. Las universidades de veterinaria, de agronomía, las universidades de nuestro país, tenemos que apoyarnos en ellas y ellas apoyarnos con nosotros. Vamos a ayudarnos, hagan convenios, platiquen con ellos, con veterinarios. Oiga, somos apicultores y tenemos muestras de polen de nuestras colmenas. Quisiéramos que nos hicieran un análisis bromatológico para saber las cualidades de nuestro polen.
y les llevan una bolsita con 1 kilo de polen a la universidad y se las regalan. A ellos les sirve para investigación, para la materia de nutrición animal, y los estamos inmiscuyendo. Ya tenemos una relación con los veterinarios, y vayan y pidan análisis bromatológicos, que es una cosa sencilla: proteína, grasas, fibra y carbohidratos. Vean la proteína 36, es muy buena, pero no vamos a dar pura leche, no son becerros. Entonces vamos a tratar de bajar esa cantidad de proteínas a niveles más conscientes, más utilizables para nuestras colmenas. ¿Con qué la vamos a rebajar todos estos productos? Pues con azúcar no entera, con azúcar molida. El azúcar molida no es el azúcar glass. El azúcar glass que utilizamos en panadería lleva arroz molido para que no se junte y no absorba tanta humedad y tenga esta cualidad de ser espolvoreable. Entonces, si damos azúcar glass de panadería, aparte que nos va a costar un mundanal de dinero comprar azúcar glass de panadería, estamos metiendo una fuente de aminoácidos que las abejas no digieren de buena forma. Entonces utilicen azúcar molida, pero que quede de la manera impalpable. Son 200 micras. Pero si nos ponemos exigentes, no estamos en épocas de poner, es que tiene que ser 200 micras, no se pongan así. Muelen lo que mejor que puedan, métanla al molino, al metate, a la licuadora, al metlapira, lo que tengan, y traten de sacar esa condición para que cuando empiecen a alimentar sea más fácil para las abejas. No inviertan tanto tiempo en comerse y aprovechar estos productos. Entonces ya estamos con la leche en polvo. La otra, la de levaduras desamargadas. Esta es otra fuente de aminoácidos impresionante. El huevo en polvo, muy caro, y si lo metemos en grandes cantidades huele feo, huele a choquilla. No sé si sepan, en México así se llama el olor al huevo, huele a choquilla. Entonces no es tan palpable, no tiene tanta aceptación por las abejas. Son pequeñas cantidades, ahorita les digo. Y la harina de soya, que la harina de soya es la que se ha usado por generaciones para la alimentación. Tiene una proteína muy buena, pero es una proteína muy sencilla, que nada más tiene, vean, 3, 5 o 6 aminoácidos. Está de aquel lado, vean, aquí está. A ver, vean, arginina, lisina, triptofano, y tiene esto, miren, pum. ¿Qué pasa? Que la fibra cruda que tenemos abejas, no vacas. Entonces las abejas no digieren la fibra, y la fibra en exceso las laxa y las enferma. Entonces tenemos que tener porcentajes muy bajos de fibras en nuestras colmenas. Fibra cruda, carbohidratos 23, pero los carbohidratos los estamos dando con el azúcar y con el jarabe. ¿Qué es lo mejor que hay que hacer? Hacer combinaciones. Pero si no tenemos, por ejemplo, el huevo en polvo vale 140 pesos, que son en dólares, son $7 el costo del kilo de huevo. $7 es mucho dinero, y se le pone menos del 10% dentro de una torta de alimentación. Si van a preparar 1 kilo, tienen que meter menos de 100 gramos. No abusen del huevo por lo caro, y aparte por los olores, no huele bien, entonces no es tan palatable, no tiene tanta palatabilidad para las abejas. Entonces, de una torta, la mitad de una torta de alimentación, o sea, van a preparar 1 kilo, los 500 gramos aproximadamente, para hacer cosas sencillas. No nos metamos en grandes complicaciones de fórmulas, de Pearson y cuestiones veterinarias, no. Vamos a hacer cosas sencillas. Podemos meter la mitad de la torta que sea de azúcar molida, el 50%, y el otro 50%, si pueden,
tener alguna fuente de proteína, como la harina de soya, la levadura, la leche en polvo, pónganlas en un 16%. 16% de leche, 16% de levaduras y 16% de soya. Esa es una fórmula muy sencilla. Entonces, y va a ser el otro 48%, 49%, no pasa nada, pero tienen azúcar. Entonces ya tienen energía que produce el azúcar, más las fuentes de proteínas y aminoácidos que tienen ahí. Si nada más tienen soya, pues ni modo. Miren, en México nos han dicho que no se utilice soya porque tiene organismos modificados genéticamente, que toda la soya está modificada genéticamente. Entonces, si van a exportar miel, van a tener, las analizan las mieles, toda esta gente que compra miel, sí analiza muy meticulosamente y a lo mejor salen trazas de organismos modificados genéticamente. Una, o se las regresan, o dos, les castigan el precio, dependiendo para dónde vaya esa miel. Si es mercado nacional y no tienen otra cosa que dar nada más que soya, porque es la que encontramos en las asociaciones ganaderas, que es la soya de alimentación ganadera, que es la soya que se utilizó para procesos de extracción de aceite. En las fábricas de aceite comestible utilizan mucha soya, y esa soya se utiliza, la pueden utilizar. Y si no hay una soya texturizada también para alimentación humana, también es cara. Con la que hacen, en vez de carne nos dan ahora soya para los que son veganos o naturistas, esa soya funciona. Entonces, pero las fibras de la soya, y ahorita vamos a ver unos estudios por ahí que se hicieron con soya y con otras cosas para que vean qué pueden hacer. Si no tienen el huevo en polvo, lo conseguimos el huevo en polvo en las panaderías, en las fábricas, en las tiendas que utilizan cuestiones de panadería. Les digo que vale $7, va en menos del 10%. Entonces no abusemos del huevo porque va a apestar y no es muy palatable para la abeja. Excelente también en funciones. Si pueden poner menos del 10%, genial. Las levaduras, hemos platicado de levaduras, yo me dedico a la producción de levaduras, comercialización de levaduras para otras cosas. Entonces, las levaduras hay de dos tipos, bueno, hay de varios tipos, hay amargas, desamargadas, vivas y muertas. Las levaduras vivas no funcionan dentro de la apicultura. ¿Por qué? En grandes cantidades. ¿Por qué? Porque producen fermentaciones. Imagínense que vamos a poner azúcar y le vamos a poner levaduras y le vamos a poner un medio líquido. Entonces lo que vamos a hacer son fermentaciones y vamos a fermentar este azúcar y vamos a producir alcohol, agua y gas. Entonces, ¿qué pasa si hay alcohol, agua y gas dentro de una colmena? Pues se van a salir las colmenas y no se la van a comer y ahí se va a quedar y se va a echar a perder porque la proteína. Entonces, utilícenla en pequeñas cantidades. Hay levaduras, las levaduras activas, que son las de panificación, no las utilicen. Tienen que ser inactivas para aprovechar todos estos nutrientes que tiene un 38 al 42%, la proteína, la grasa también, la fibra. Entonces dicen que es de lo mejorcito que se puede conseguir, pero no se maten consiguiéndola. Si hay, bien, y si no, tampoco. Entonces, las levaduras inactivas, no de panadería, no utilicen, se van a meter en problemas. Entonces, y tiene bien toda la cantidad de aminoácidos que tiene todos los 20 aminoácidos, aparte tiene vitaminas. La vitamina B tiene el complejo B completo, una maravilla, y el complejo B sirve para el desarrollo de la hemolinfa. Si saben cuál es la hemolinfa, ¿verdad? La sangre de las abejas. Entonces, utilícenla también. La pueden utilizar hasta el 50% de la torta. Ustedes pueden, si consiguen estas levaduras, pueden utilizarlas hasta el 50%. Entonces, si pueden hacer una tortita del 50% de azúcar con el otro 50% de levaduras, bien. ¿Con la levadura de cerveza? La levadura de cerveza es amarga. Sí funciona,
también. La que viene del proceso de la cerveza funciona, es amarga. Ustedes tienen una cervecería, la Arequipeña, pregunten si les pueden vender estas levaduras, si secan en la planta, si secan estas levaduras o las tiran, porque luego las revuelven para el proceso de la cerveza, hacen un mosto a base de granos, hacen un caldo a base de maíz, arroz, cebada, malta y todo esto, y a este caldo lo purifican y después le ponen levaduras, y estas levaduras se reproducen, y estas levaduras se van a reproducirse, se comen todos estos caldos nutricionales y se van a reproducir levaduras y van a producir alcohol, gas, entonces, y agua, y van a producir todo esto para la producción de cerveza. Entonces luego las separan, las filtran las levaduras y las secan, y esto se utiliza especialmente en las fábricas de alimento para ganado y para mascotas, estas fuentes de proteína. Entonces pregunten en alguna cervecería, yo no les dije nada, pregúntenme a las cerveceras. Las levaduras, también hay levaduras de ¿cómo se llama? De melaza, y hay levaduras inactivas de melaza. Sí, aparte tiene lúpulo. Las levaduras no son amargas por naturaleza. Si ustedes toman una cerveza, la cerveza es amarga porque tiene una plantita que se llama lúpulo. Eso es lo que le da el amargor. La cerveza no se hizo para ponernos hasta las trancas de borrachos. La cerveza se hizo como remedio digestivo para el estómago, para que el estómago segregue jugos gástricos para la digestión. No se hizo para ponernos bien en jarras, no, se hizo para alimento, como aparte como fuente de nutrición, porque antes las cervezas no se purificaban, no se filtraban, y venían las natas de la cerveza, venían abajo sedimentadas. Es lo que pasa luego con las cervezas artesanales que están tan en boga en el mundo, luego no las filtran y ahí vienen las levaduras allá adentro, se sedimentan, ahí viene una natita muy bonita. Entonces, la leche en polvo es utilizable. Hay una para becerros, hay leches en polvo que utilizan, que se venden en las tiendas. Tiene que ser esto barato, no se vayan por las cuestiones tan caras. Hay algunas harinas que tienen altos porcentajes de proteína. Alguien me dijo de la harina de quinoa, esa es la de quinoa. Entonces sigue siendo un vegetal. Yo no tengo idea, si alguien me ayuda con el internet y busca qué porcentaje de proteína tiene el quinoa, es factible y funciona, debe funcionar bien para las abejas. La quinoa tiene 8 oligoelementos esenciales para... Claro, sí, necesitamos la proteína. Entonces, si alguien tiene por ahí, busquen quinoa, proteína, y van a ver, y ahorita lo platicamos, y les va a funcionar también la quinoa. También, digo, yo creo, y este es el mensaje realmente de toda la plática, el chiste es que alimenten, que hagan tortas de alimentación, ayuden a sus colmenas. Yo prefiero tener una colmena enferma del estómago o de los estómagos que no tenerla. Yo prefiero tener mis colmenas alimentadas que no tenerlas. ¿Qué pasa cuando hay hambre en las colmenas? Se van, se mueren. Entonces, es preferible alimentar con lo que tengamos. Es que los libros dicen que tenemos que alimentar. Miren, hay que alimentar lo que sea, pero alimenten. Podemos cocer papa, tan fácil es cocer las papas. Ustedes tienen una gran variedad de papas increíbles. Cozan una papa, hagan una mezcla, hagan un puré de papa y pónganle azúcar.
Y a lo mejor les sale más barato suplementar esos carbohidratos que necesitan las abejas con estas tortitas de papa que dar un jarabe, porque el jarabe, el azúcar es más caro que a lo mejor un kilo de azúcar es más caro que un kilo de papas. Entonces le quitamos la pielecita. Sí, tiene muy alta la fibra, pues sí, ni modo, pero yo prefiero darle de comer eso a mis colmenas que no darles nada. Esa es la cuestión. Y si le podemos poner a esta masa, que en vez de hacerla con pura azúcar, la podemos hacer con nuestra papa, y le ponemos un 25% de papa cocida, le ponemos un 25% de azúcar, para hacer un 50%, y le metemos alguno de estos tres para hacer otro 50%, ya lo hicimos. Ya salimos del problema por la temporada, porque hay escasez de economía. Luego no somos ricos. Sí podemos encontrar también el famoso, hay diferentes, ¿cómo se llaman? Vitamínicos de aminoácidos, complejos de aminoácidos que son líquidos. Si los pueden conseguir y tienen la economía para ponérselos, cómprenlos. Si no, no los compren. No se torturen. Es que el libro dijo que esto. No. Hagan sus pruebas. Están en el punto exacto de que esto va a tener un detonante increíble en los próximos 5 años, y que pueden todavía ustedes darse el lujo de experimentar con sus colmenas, porque ustedes son los que viven acá. Yo no vivo aquí. Ustedes conocen su ecosistema, yo no lo conozco. Y ver cuál es la mejor condición que tenemos para alimentar a nuestras colmenas. Esa es la parte agradable que tienen ahorita. Ustedes en 5 años, esto va a ser un boom económico en toda esta zona impresionante. Aprovechen que están iniciando, que tienen de 5 a 10 cajas o menos de 100 y que van a crecer, y que podemos utilizar recursos naturales de nuestras propias tierras, que puede ser la papa, la calabaza. En México hicieron un alimento a base de calabaza y le pusieron calabaza, pero aparte le pusieron levaduras y soya. Pues sí, y todo lo cocieron, ahí salió una masa muy buena y que dicen que es un producto de bajo costo. Entonces, si ustedes tienen papas, aprovechenlas, cósanlas, pónganle azúcar, hagan un buen puré y pónganle uno de estos productos, pónganle la quinoa. Maíz. ¿Mande? Maíz. El maíz tiene el 12% de proteína, ese sí lo utilizamos allá. Pero si usted no tiene otra cosa que darle de comer, Harina de masa. la harina, todas estas harinas cocidas ya en masa pueden funcionar, pero pues a mí se me hace mucho más barato 1 kilo de papas que andar comprando harina de trigo, harina de otras cosas. Necesitamos la proteína, que esa es la parte que nos está doliendo, que nos está haciendo falta para que tengamos una producción mejor. Yo no digo que a lo mejor saquemos 120 kilos de producción, pero sí vamos a sacar un porcentaje arriba por un pequeño costo. Imagínense una tortita de 100 gramos, que es más o menos lo que vamos a empezar dando en colmenas pequeñas, de 50 a 100 gramos. En los núcleos también, y si hay núcleos más grandes les ponemos más, de acuerdo a lo que va pidiendo la colmena. Por eso tenemos que aprender a leer nuestras colmenas. Si no sabemos leer nuestras colmenas, no vamos a saber qué es lo que está sucediendo dentro de ellas. Entonces, si nosotros aprendemos a leer nuestras colmenas, vamos a ver, hay hambre, se están comiendo las larvas. ¿Por qué? Porque les hace falta proteína. Las abejas también se comen. Cuando hay falta de alimento, hay hambre en las colmenas, ¿qué hacen? Empiezan a eliminar lo que no les funciona. ¿Por qué voy a sacar larvas
voy a crear abejas si no puedo sostener esto? Entonces, si no me puedo sostener yo, no podemos sostener la vida de la integridad de la colmena, entonces van para adentro, y los ácaros también van para afuera. Entonces tenemos que mantener la integridad de nuestra colmena. Entonces empiecen preparando con azúcar como base el 50%, y la otra pueden meter alguno de estos, la harina de quinoa. Hagan una prueba. Han hecho pruebas de harinas de otros productos que tienen alto contenido proteico, con masa de maíz, con harina de maíz también lo han hecho. Yo prefiero darle una cosa de esas a no darles nada y que se me mueran las colmenas. Alimenten de la manera que sea, en tortas dentro de la colmena, no pongan afuera alimentadores, porque estamos alimentando también pajaritos, lagartijas y todos los animales que también les gustan estas cuestiones dulces. Alimenten dentro de las colmenas, pero aliméntenlas. Entonces, la leche en polvo, la levadura desamargada, el huevo en polvo, la harina de soya, la quinoa, pongan papa con azúcar, mitad y mitad, y pongan alguno de estas cuestiones, la harina de soya, todo bien molido, que vaya totalmente integrado, para que no tengan el problema las abejas de estar lidiando con pedazotes de comida. Entonces nada más se las van a dejar. Los jarabes, si tienen para jarabe de azúcar, pónganlo, pero no los pongan todo el año. ¿Alguien sabe cómo se alimenta? ¿Qué hay que hacer antes de estas producciones? No estemos todo el año, tengamos las colmenas así, fuertes. Si vamos a dividir colmenas, sí, bueno, ahí está, y vuélvelas a crecer y las divides, no hay problema. Pero si no vas a estar esperando las condiciones para floraciones, déjalas. Y 40 días, 60 días antes de las floraciones empieza a alimentar. Va a haber floración de alguna cactácea, de algún pino, por ahí. Empezamos a alimentar. 40, 60 días antes empezamos a alimentar. Jarabe, nuestra tortita, y empezamos con 50 granitos. Pues vamos a leer, tenemos que ver la colmena, de qué tamaño están nuestros grupos, en qué tan fortalecidas o no fortalecidas están nuestras colmenas. Entonces, una tortita, y después pues vamos a los 8 días. Órale, ya se la comieron, y le volvemos a poner otra, y a los 8 días otra, y a los 8 días así, hasta que llegue la época de floraciones, y van a ver cómo solito empieza a abrir postura nuestra reina. ¿Pero no puedes tener problema de adulteración de miel? ¿Con papá? No, con jarabe. Con jarabes. Si no tienes un periodo anterior a los 30 días. De retiro del producto, puede haber. Sí puede haber algún problema de esos. Sí es factible. Sí. Pero ¿qué hacen las colmenas? ¿No? Tienen que tener más reservas. ¿Para qué? Porque esa es la función realmente de las colmenas. Tienen mucho más reservas y tienen que comer mucho más. ¿Para qué? Para las épocas que no hay producto. Entonces, nosotros 40 días, ahorita le seguimos ahí, 40 días empezamos así, alimentando. Y al momento que llega nuestra floración, ¿qué hace nuestra colmena? Ellos prefieren las cuestiones naturales a las cuestiones artificiales. Ya hay floración y ustedes mismos se van a dar cuenta qué sucede con la alimentación artificial. Ya no la quiero mis cuestiones naturales. Y en ese momento retiramos nuestra torta y dejamos que la naturaleza haga su trabajo. Lo único que tenemos que crear son individuos, gran cantidad de individuos, y es la parte que necesitamos aprovechar, tener gran cantidad de individuos para que vayan a las floraciones
y aprovechen toda esta gran cantidad de abejas, de individuos, y traigan los productos para la colmena. Eso es lo que tenemos que hacer, traer esta gran cantidad de individuos. Eso es lo que tenemos que hacer, replicar. Termina la época de cosecha, y ¿cómo terminan luego las colmenas? Muy fuertes, ¿no? Si terminan fuertes, ahí déjenlas solitas, dejen que la naturaleza trabaje también, no sobreexplotemos las colmenas. Hay gente que no les deja pero ni un cuadrito de miel, y ahí va el jarabe otra vez, y ahí están los problemas de contaminación. Entonces, sacamos toda esta, dejamos que dé su ciclo natural la colmena, y que baje un poquito y que suba. Está bien, porque se están alimentando de cuestiones naturales, y ahí es donde se pasa la inmunidad de abeja a abeja por los métodos de alimentación que ellas tienen. La miel la van a empezar a consumir, que tiene inmunidad para ellas, la jalea tiene inmunidad, todos estos productos que ellas mismas producen, se la están pasando la inmunidad entre ellas mismas. No es lo mismo pasar miel que pasar jarabes, alimentarse. Entonces dejen que alimenten con un poquito de miel estas colmenas para fortalecer el sistema inmune de sus colmenas. Entonces por ahí puede ayudarnos. Dígame. Perdón. Entonces vean, estas son las cuestiones que ustedes pueden utilizar.